Buenas noches, amada familia, amigos y hermanos que nos ven ya en Facebook Live. Como les prometimos, estamos acá. Esta noche continuamos con esta hermosa campaña por la vida. Campaña por la vida, ¿no matarás? Claro que sí, no matarás porque nuestro Señor Jesucristo ya derramó su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Estamos con la serie de los 10 mandamientos. Qué importante, palabra de vida. Esta noche tenemos dos invitados especiales y mire, es un ejemplo, un hermoso testimonio. Hoy nos va a compartir la palabra, el mandamiento número 8. No hurtarás, Éxodo 20:15, y es nuestra hermana, sierva misionera del Señor, Mari Gómez, y también nuestro amado misionero y siervo del Señor, Eric Carlos Ortega Álvarez. Mis amados hermanos, buenas noches. Este es el tiempo de ustedes. Amén. Alabado seas por siempre, mi Padre Santísimo. Padre bendito, tú eres nuestro invitado especial, mi Señor amado. Me quito yo y tú te pongo, mi Señor amado. Que sean tus labios, que sean mis labios a través tuyos, Padre Santísimo, llevando tu palabra. Gracias, mi hermano y pastor Carlitos, mi hermanito Reverendo John Carlos, mi pastora Grace y mi hermana María. Gracias por estar aquí presentes. Y le doy gracias a nuestro Padre Dios porque mi pastor Carlos nos dio la oportunidad de llevar y tener, llevando la campaña, no matarás. Nosotros, mi hijo y yo, cuando yo le dije a mi hijo, mi pastor nos dijo que nosotros sí podíamos colaborar y él me dijo, me siento tan orgullosa de mi hijo porque me dijo, sí, mamá, tú dime, mamá. Y la verdad, yo le doy gracias a Dios por tener a mi hijo y colaborar conmigo. Gracias por estar presentes. Y le paso la antorcha a mi hijo. Muchísimas gracias, bendiciones a todos. Será una corta oración, ¿verdad? Dando gracias a Dios por su fidelidad, gracia y misericordia. Y de ahí pasaría con mi mamá para hacer una breve recapitulación, ¿verdad? Contextualizar, ¿verdad? Eh, eh, el proceso en el cual estaremos hablando de Moisés y los 10 mandamientos, ¿verdad? Para contextualizar todo ese momento, qué es lo que estaba pasando antes de que recibieran los 10 mandamientos y justamente cuando recibieron, el no matarás, ¿verdad? Para tener un contexto de lo que se está hablando. No sin antes damos gracias, Señor, por tu fidelidad, gracia y misericordia, como ya han orado los hermanos, como ya hemos orado. Señor, que seas tú obrando, tú transmitiendo a través, Señor, de cada uno de tus vasos. A ti la gloria, la honra, y damos inicio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mami, te paso a ti para que des el contextualización. Amén. El libro de Éxodo relata la salida de Moisés. Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud, después de tener una visión de una zarza ardiendo. La culminación de esta jornada con la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Antes de Moisés existían 7 leyes. Estas leyes para toda la humanidad que descendiendo de Noé, todos excepto por la nación de Israel, que fue llamada a través de Abraham para ser una nación elegida para Dios, a ellos se les dieron las leyes. Mijo, Eri, Muchas continúa. gracias. Aquí vemos que hay un pueblo a quien se le está entregando esta ley y como compartí mi mamá, es importante comprender de que Israel hasta este punto no es pueblo. Es importante comprender esto, sino que le empieza a dar las leyes para que pueda ser nación. Fuera de las leyes y normas del Padre, no se puede ser nación. No nos podemos dirigir como pueblo,
Todo reino necesita regulaciones, todo reino necesita reglamentos, ¿verdad? Y lo podemos ver en cualquier parte del mundo donde no hay leyes de tránsito. ¿Qué pasa? Hay un caos y hay ciertas naciones en Asia donde se cruzan los carros, la gente está pasando por un lado y por el otro, y se complica demasiado el poder trasladarse de un punto a otro. ¿Por qué? Porque hay falta de leyes de tránsito, ¿verdad? Una nación sin leyes realmente es muy insegura, es muy inestable. So, para que el pueblo de Dios pueda ser nación, Dios le trae estas leyes, estos reglamentos a seguir, ¿verdad? Por lo tanto, contextualizando con lo que estaba pasando, para poder entrar a ser una nación de Dios, en el monte Sinaí pasa algo hermoso. Con el dedo de Dios escribe, ¿verdad? Las leyes y se le entrega a Moisés, ¿verdad? Se le entrega a Moisés para que pueda ser nación. Voy a parar ahí un momento en cuanto a ese panorama y contextualizar para hacerlo también que cada uno de ustedes pueda participar, ¿verdad? Ahí por los medios, las redes sociales, ¿verdad? Puedes compartir tu opinión y lo que piensas de manera de que hagamos esto más participativo, ¿verdad? Puedes dejarlo ahí en los comentarios de las plataformas donde se va a subir tu opinión. Y una de las formas que quiero hacer esto es entre preguntas y respuestas. Por ejemplo, estamos tratando Éxodos capítulo 20, versículo 15, donde dice, no hurtarás. Y de modo de hacerlo participativo, ahí donde te encuentras, tal vez lo puedes hacer en tus apuntes. Pregúntate, ¿qué tú entiendes por no hurtarás? En otras versiones de la Biblia, diferentes escritores, dice, no robarás, ¿verdad? Y aunque hurtar y robar son dos palabras diferentes, trae una misma esencia, trae una misma naturaleza. Para reducirlo pronto, robar es el quitarle a la pertenencia a una persona a través del abuso, a través de la fuerza, a través de la intimidación. Mientras que hurtar es quitarle a alguien sus pertenencias sin que se dé cuenta. Esto les recuerda a Satanás y su naturaleza, diferentes aplicaciones, misma naturaleza, el robar, el hurtar, ¿verdad? Ultrajar, el despojar, ¿verdad? Naturaleza que no es de Dios, ¿verdad? Puede tener diferentes significados, misma naturaleza. Tengan eso en mente para lo que estaremos tratando. No sin antes te pregunto, querido oyente que me escucha, lo podéis ahí escribir en tus notas. ¿Qué significa para ti en lo personal la palabra robar? En palabras cortas, de mi definición, espero que tú hagas la tuya, tomar, apropiarse, tomar o apropiarse sin derecho ni permiso y con intención de conservar o hacer uso de algo indebidamente. Mi definición personal, espero que estéis haciendo la tuya propia y hagámoslo dinámico, con preguntas y respuestas. Te hago la pregunta, ¿cómo se llama a alguien que roba? Diferentes definiciones lo llaman ladrón. Sustantivo como persona que roba. Coincidencias más fuertes, bandido, criminal, delincuente, estafador, pirata, usurpador. ¿Te recuerda algo la palabra usurpador? ¿No se te viene a la mente Jacob, que usurpó el lugar de su hermano
pues usurpar el lugar de su hermano lo autocondenó, ¿verdad? ¿Cuáles son las motivaciones de un ladrón? Indaguemos un poquito con curiosidad, de manera de que podamos ver el corazón del padre y el corazón del individuo como ladrón, y también el victimario, porque esto envuelve a tres personas: el ladrón, y cómo la iglesia aborda la situación con el ladrón, pero también está el que es víctima, cómo la iglesia llega a la persona que es víctima, pero también está el tema de Dios, ¿verdad? Y lo queremos conocer un poquito. Así que, ¿cuáles son las motivaciones de un ladrón? Los ladrones suelen presentar ciertos rasgos psicológicos. Esto incluye impulsividad, o personas impulsivas, falta de empatía y, y desprecio por la ley. No obstante, sus motivaciones pueden variar. Algunos o algunas están motivadas por la necesidad financiera, mientras que otras están motivadas por la emoción del acto. En otros escenarios, la drogadicción también puede influir la necesidad de dinero rápido para alimentar su adicción, pues puede empujarlos, ¿verdad? A dañar, a robar y dañar su vida como la de otras personas. Con esto dicho, no trato de justificar al agresor, pero sí de resaltar que un pecado menor, como malas amistades que te ofrecen sustancias no lícitas, ¿verdad? Como un pecado menor te puede llevar a un pecado mayor, ¿verdad? No, nadie nace siendo un ladrón, pero hay pequeñas acciones y pequeños movimientos en la vida, malas amistades, que nos inducen a malos hábitos, y por ende nos termina arrastrando el pecado a robar, incluso el pecado empieza a crecer y crecer, que incluso al final, como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Esa es la paga del pecado. Se me viene a la mente Salmos 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Ahí comienza la bendición del individuo o la desviación del individuo. ¿Con quién estás? ¿Estás en silla de escarnecedores? ¿En consejo de malos? ¿Verdad? Comienza con la influencia o a quienes nos apegamos, ¿verdad? Pasemos a otra pregunta. ¿Cuándo se considera un robo? Bueno, el robo o atraco es un delito contra el patrimonio consistente en el apartamiento de bienes ajenos de otras personas de manera fraudulenta, empleando para ellos fuerza, en los casos, o bien violencia intimidación a otras personas, ¿verdad? Esto nos deja saber, y por qué lo leo y por qué es más importante, es porque un robo no solamente es cuando amenazo a alguien con un cuchillo y le robo el bolso, pero una de sus naturalezas, ¿se acuerdan que dije, acuérdense de esa palabra, su naturaleza? Una de sus naturalezas está también el fraude o la manipulación, en cuanto a, y lo podemos ver últimamente en nuestros tiempos, cuando que si no nos pagas, no te vamos a cuidar, y empiezan las amenazas, ¿verdad? De que tiene, en ciertos sitios le dicen empadrinar, algo así, o pasar una cuota al crimen organizado, ¿verdad? Pues esas amenazas son robar. Es diferentes acciones, misma naturaleza, ¿verdad?
¿Qué es robar? Y el ejemplo, si un ladrón, amén, esta parte es importante. ¿Qué es robo? Y un ejemplo, aquí se lo doy. Por ejemplo, si un ladrón amenaza con un cuchillo a una mujer y le sustrae su cartera, se trata de un robo. En cambio, si el ladrón aprovecha un descuido de la mujer y se apropia de la cartera sin que ella lo note, estamos ante un hurto. Esa es la diferencia entre hurtar, porque hay palabras que la Biblia menciona como no hurtarás, y hay otras expresiones que opta por decir no robarás. Diferentes palabras, misma naturaleza, una naturaleza que no está gobernada por Dios. Naturaleza del diablo no está gobernada por Dios. Él despojó y hurtó al hombre. El hombre cayó en la misma naturaleza de Satanás. Se nos viene a la mente y estos lazos se van a ir uniendo poco a poco mientras que vamos avanzando en estas preguntas y respuestas. Por último, en cuanto a preguntas y respuestas, tengo lo siguiente. ¿Qué significa robar y cómo la Biblia lo aborda, verdad? O la iglesia, me gustaría decir más la iglesia, pero puedes poner la definición que te guste. En primero, es un acto de injusticia, ¿verdad? El robar, si lo buscamos en la Biblia, es un acto de injusticia. El robo es una acción injusta que perjudica a tres personas, puede que más, pero voy a hablarlo hablando grupalmente, ¿verdad? En primer lugar, o en primera instancia, se autoperjudica el ladrón, aquella persona a que toma esa acción, que cae en esa debilidad o en esa tentación de lo ajeno, ¿verdad? Como en segunda instancia la víctima, en tercera instancia deshonra a Dios. Cabe mencionar que esta ley de robar, aunque es dirigida al pueblo de Dios para que pueda ser pueblo, es una de las leyes que gobiernan el mundo entero, ¿verdad? El ladrón, en primer lugar, se autoprivatiza del señorío de Dios, quedando expuesto a su propia naturaleza o la naturaleza que va en contra de las leyes de Dios. Por ejemplo, en primer lugar, pierde la cobertura o en otras palabras, el señorío, ¿verdad? De Dios y protección de Dios. Salmo 91, ¿verdad? Yo te libraré, a tu lado caerán mil, a tu lado 10,000, mas a ti no llegarán, pues queda anulada esa bendición en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque se salió del gobierno de Dios. Se salió del no matar, no hurtarás, no matarás, no robarás. ¿Me explico? So, se sale de la palabra de Dios, de no matar, de no hurtar. Amén. Uh, es importante que lo comprendamos, que sea creyente, no sea creyente, ya queda expuesto a una naturaleza caída, a una naturaleza que va en contra de las cosas del Señor. Segundo, se convierte en un rebelde y opositor a la soberanía de Dios. Lo podemos ver en Romanos 5:10 y en Lucas 11:23. Lo podéis anotar para que lo revises en casa, para que podamos seguir avanzando, ya que a veces el tiempo no apremia, ¿verdad? Pero sí quisiera que lo revises en tu casa. Amén. Punto número 3, se pierde la herencia del reino de Dios, ¿verdad? En primera de Corintios 5:10 nos lo dice claramente, que ni los ladrones, ni los borrachos, ni los homicidas entrarán en el reino de Dios. Se lo está diciendo claramente. Ahora, si me permite ser honesto,
la carta de Primera de Corintios es dirigida a la iglesia. En este momento no estamos hablando de gente pagana, sí, o gente que no teme a Dios, más bien dicho, sino a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Con el propósito de que no caigamos ahí, ¿verdad? De que veamos lo que vamos a perder. Me acuerdo mucho cuando mamá o papá nos decían, no juegues con fuego, ¿verdad? Porque entonces, y te dan la parte negativa y la parte positiva, porque te vas a quemar. Esto es lo que tiende a pasar. O sea, el apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice, espérate, no hay ladrón que entre en el reino. Ten cuidado con tu herencia, ¿verdad? Por cuarto y último, nos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 es un versículo muy famoso en la evangelización, ¿verdad? Por cuanto todos están, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Estos cuatro y muchos otros más forman, en cierta forma, ¿verdad? Son las consecuencias de haber pecado, de haber caído en agarrar lo ajeno. En segunda instancia, ¿verdad? La víctima. Ya hablamos del ladrón, de aquel que comete esa falta, pero vamos a hablar de la víctima, ¿verdad? A quien se le ha robado también es perjudicado, aunque solamente hasta un cierto punto. Y pilas con eso, manténgalo en mente porque voy a regresar a hablar de este punto. Efectivamente y sin lugar a duda, es privada la persona de lo que le pertenecía con derecho, ¿verdad? Esa persona tenía un derecho a lo que habías recibido y podemos decir que de parte de Dios, ¿verdad? Ya sea que la persona, ya sea por una buena administración que obtuvo este resultado favorable de tener buenos ingresos o tener una posesión, ¿verdad? O por arduo labor, trabajó fuerte para obtener esa casa, trabajó fuerte para tener ese televisor, etcétera, ese teléfono, ¿verdad? Es un ejemplo de una posición, algo que poseíste. Pero ya sea por buena administración o por un arduo labor, tiene el permiso y el derecho de parte de Dios de poseerlo. Uh, Isaías, 40, Isaías 49, me gustaría leerlo, 24, nos habla un poquito al respecto. Vamos a Isaías, el que tenga ahí su Biblia, nos quiera colaborar, quien pueda, Isaías 49, 24, 49, 24, se lo llevaron. Ah, no, estoy en, 55, estoy en los 50. Isaías 49:4. 49, 24. 24. Si sois tan amable, porfa. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Hasta el 26, hasta el 26, perdón. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Amén. Muchísimas gracias por compartirlo, pastor. Ahí podemos ver, por eso decía, hasta cierto punto, ¿verdad? La persona es la víctima, hasta cierto punto es afectada. ¿Por qué? Porque Dios se acuerda de aquellas personas que han sido robadas y Él defiende y pelea por aquellas personas que han sido víctimas de un robo o han sido víctimas de alguno de estos criminales.
So, Amén, gloria a Dios. es importante comprender y llevar eso en su corazón. Si sos víctima, pero hay una esperanza en Dios. Él pelea tu batalla. Él defiende al débil, porque es más el hijo de la desamparada que el de la casada, dijo Jehová. ¿Se acuerdan de ese versículo? Consecuencias que hay para la víctima, ¿verdad? Es importante también comprenderlo. Las secuelas que deja un robo suelen ser peores, un robo en casa suelen ser peores que la propia agresión. La víctima puede quedarse con miedo, ansiedad y estrés postraumático. Es importante reconocer estos síntomas, buscar ayuda para superarlo. Un robo en casa es un evento estresante que puede tener consecuencias psicológicas a largo plazo. ¿Amén? Y por tercera persona, y vamos ya entrando al corazón de lo que queremos transmitir. Por tercera instancia, deshonra a Dios. La palabra de Dios enseña que Dios es el dueño de todo. Lo podemos ver en Salmos 24 del 1 al 5, Nehemías 9:6, que de él son los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. El oro y la plata le pertenecen ¿a quién? Alguien que me ayude ahí. A Dios. A Dios. ¿Quién dijo eso? Amén. Amén. Al oro y la plata le pertenecen a Dios y que los seres humanos son administradores de sus bienes. Tense cuenta aquí algo muy importante, ¿verdad? Como hijos de Dios, como hijos del Padre, es importante comprender Génesis 2, 4 y 5. Cuando el hombre fue puesto para la administración del jardín del Edén, entonces llovió. Entonces la tierra llevó fruto. Entonces todas esas cosas que Dios dijo en su mente en el día 1 vinieron a ocurrir. ¿Por qué? Porque ya había alguien que labrase la tierra. Ya había un administrador. Tú y yo somos administradores, ¿verdad? Dios nos da a cada uno conforme a su voluntad, conforme a su propósito, ¿verdad? La Biblia nos dice, no solo en el Antiguo Testamento, pero también en Primera de Corintios 4, 1 y 2, y también en Segunda de Timoteo 2:15, que somos administradores. Es más, me gustaría leer esta porción de las Escrituras. Si hay alguien que quiera participar y busque Segunda de Timoteo 2:15, mientras que yo busco Primera de Corintios, amén, 4, de manera de que podamos participar también. Si alguien que lo tiene, me deja saber. Segunda de Timoteo 2:15. Bien pueda, con voz en cuello. Excelente. Habla sobre un obrero aprobado. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Amén. Amén. Administradores. No somos dueños de nada. No hay tal cosa como descubrí que el teléfono estaba ahí y me lo llevé porque yo lo descubrí. No, le pertenece a alguien, ¿verdad? Es importante comprender la soberanía de Dios. Cuando como hijo de Dios voy y tomo algo ajeno, estoy pasando sobre su soberanía. Cuidado con eso. O sea, el peligro del robo no solamente es el saquear a alguien, el agarrar a alguien, pero lo que pierdo yo como hijo, en la condición en la que yo me pongo, es de no respetar su soberanía, ¿verdad? Es de no respetar el señorío de Dios. Seguimos adelante.
Primera de Corintios 4, 1 y 2 nos dice, así pues, tengámonos los hombres por siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Que cada uno de los administradores seamos hallados fieles. Amén. Por tanto, el robo deshonra a Dios al violar su autoridad y su voluntad. Es importante comprender Mateo 25, 14, 20, donde Dios da talentos. ¿Les recuerda esto algo? Dios da talentos a las personas para su administración. Y en Primera de Corintios 12, 11 nos habla que el Espíritu Santo da dones a la iglesia conforme Él quiere. Con esto quiero llegar a esto, hermano, que me escuchas. Si de pronto solamente hablas en lenguas, pero envidias al que sana, ten cuidado, porque Dios da la administración conforme Él quiere. Número 1, su soberanía. Número 2, importante llevar esto en mente, que hay una capacidad en ti y hay una capacidad en mí. Yo no puedo manejar una plataforma como nuestro hermano pastor Carlos, pero puedo compartirles una palabra, ¿verdad? Pero hay una responsabilidad del Padre que es igual. Ambos oramos, ¿verdad? Por ser hallados fieles, ¿verdad? Administradores de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Por lo tanto, y para ir cerrando, significado de robo, en el verbo transitario, quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. Otra sería tomar para sí lo ajeno, hurtar, de cualquier modo es la misma naturaleza. El hurtar, robar, el mecanismo que se utilice con el fin de quitar algo, obtener algo que no le pertenece, es la misma naturaleza. Diferentes palabras, diferentes acciones, misma naturaleza, una naturaleza caída, ¿verdad? Pero quisiera echar un vistazo a lo opuesto y con esto voy entrando al desenlace de este bosquejo. Cuando Dios le dio las leyes a los 10 mandamientos al pueblo de Israel, para los estudiosos podemos ver que todo está escrito en negativo. No matarás, no hurtarás, no esto, no el otro. Y a veces, y yo como hijo me pregunté, papá, Dios, pero en mi hora de oración, ¿verdad? Pero ¿por qué le entregas leyes a un pueblo desde el negativo? Porque si tú me dices, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, y no me sacas del no, de no matarás, lo único que mi conocimiento tiene es la acción de matar, porque se quedó en el no matar. Y no conoceré lo otro, lo que sí debo hacer, ¿verdad? El positivo. Es importante comprender que Dios, y aquí vamos otra vez con el tema de que, con lo que mi mamá decía, el contextualizar. Es importante comprender que Dios le está hablando a un pueblo que era esclavo hasta ese momento. Todavía no era nación. Todavía no podían comprender un lenguaje de pueblo. No podían comprender un lenguaje de reino. Y por eso vemos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ídolos. No tomarás el nombre de Dios ajeno. Y todo es no, no, no. Las únicas dos cosas que Dios no les habla en positivo son las que sí conocen. ¿Cuáles conocen? Guardar el sábado. ¿Por qué? Porque ya es algo que generacionalmente desde Abraham les venían inculcando al pueblo de Israel. Guardar el sábado.
¿verdad? El pacto que Dios tenía abránico con el pueblo de Dios. De ahí honrar a tu padre y a tu madre. Ellos sí lo practicaban. El resto de cosas viene desde el negativo, porque le está hablando a un pueblo esclavo. Incluso Jesús, ya después, les habla al pueblo con un lenguaje de pueblo, con un lenguaje de reino. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se reduce la ley y los profetas, y tampoco lo entienden, porque no eran pueblo todavía en su corazón. Siendo una nación, todavía su corazón vivía esclavo. ¿A qué quiero llegar? A que el pueblo de la iglesia cristiana hoy en día no se va a alejar del robo porque le digas no robarás. La iglesia, los hijos de la iglesia de hoy en día se van a hacer lo opuesto el día que le enseñes qué es lo opuesto a no robarás. El lenguaje de hijo a hijo, esto sería lo inverso desde el lenguaje positivo. Lo opuesto de robar es restituir. ¿Quién nos restituyó con el Padre? ¿Quién vino a hacer a restituir similares? Algo, ¿cómo lo puedo decir? Restituir, devolver algo a quien lo tenía antes. Hay algo que tú y yo teníamos que lo perdimos a través de Adán y Eva, pero hay alguien que vino a restituir. Tus hijos no llegarán a caer en tentación de robar el día que les enseñes a restituir al perdido con el rey, al perdido con el padre. Tus hijos no caerán en tentación de robar. Tus generaciones no caerán en la tentación de robar el día que les instruyas a restituir. ¿Qué, ¿qué significa restituir, verdad? Es importante que lo comprendamos, porque es lo opuesto a no robarás. Si me dejas con el no robarás, seguiré expuesto a robar, porque es lenguaje de esclavo. Si me dices que ame a Dios y a mi prójimo como a mí mismo, es lenguaje de pueblo. Pero oro, y este es mi deseo, reverendo Carlos, que haya generaciones que nos muestren el corazón del Padre detrás del mandamiento, que nos muestren el corazón de papá detrás del mandamiento. Detrás del mandamiento encontramos restablecer. Detrás del mandamiento encontramos restituir. Similares a esta palabra está el devolver. Jesús está devolviendo un pueblo, está devolviendo hijos al Padre, ¿verdad? Regresar, retornar, reponer, reintegrar, reembolsar. Hubo un Adán y una Eva que perdieron, fueron hurtados por Satanás, pero Jesús restituyó. No sé si se les viene a la mente esa escritura de David, cuando decía, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? ¿A quien yo pueda restituir? ¿A quien yo lo pueda sacar del aprobio y ponerlo en bendición? Tus hijos no caerán en la tentación el día que los enseñas a restituir. ¿Hay alguien todavía perdido en el mundo que lo pueda llevar al Padre Celestial? Que lo pueda a regresar, reestablecer con el Padre. Hoy en lenguaje de hijo a hijo, la exhortación a no robarás es restituye. No caerás en tentación de robar el día que estés restituyendo. No caerás en debilidad de lo ajeno el día que estés buscando a alguien para quien bendecir, para quien mostrarle el amor del Padre. Me impresiona, Pastor Carlos, que fue Adán y Eva
a los que fueron las víctimas. El que tendría que regresar 5 veces más, de acuerdo a números, ¿verdad? De acuerdo a la escritura, a las escrituras que nos marca, que nos dice, acá la tengo, números 5 al 8, es el Satanás que tenía que restituir, regresar 5 veces más de lo que nos robaron. Sin embargo, no es Satanás. El que hace esa restauración, el restituir, ¿verdad? El restablecer, y más que restablecer, el restituir, es Jesús. Y aquí hay un porqué profundo. ¿Por qué si era Satanás el que tenía que pagar 5 veces más lo robado? Fue Jesús el que toma esa posición por el propósito eterno de Dios. Lo que fue afectado por Satanás era el propósito de Dios. Por tanto, Jesús tuvo que obrar para restablecer su propósito, pero en ese propósito estás tú y estoy yo. En ese propósito se encuentra el vecino. En ese propósito se encuentran nuestros compañeros de trabajo. Te pregunto yo a ti, lejos de caerle a palo a la iglesia, lejos de decirle, no robarás, no robarás, ¿crees que es mejor de enseñarle a restituir? El no robarás era para un esclavo. El ama a tu prójimo como a ti mismo era el lenguaje de reino, de pueblo a pueblo. Pero hoy el lenguaje de no robarás de hijo a hijo es restituye. Así como Jesús hizo, restituye a alguien caído, aunque no haya sido tú el que robó, aunque no haya sido tú el que extrajo lo ajeno. Tenés la oportunidad de reivindicar a alguien con el Padre. ¿Será que hay alguien, Grace, por allá a quien podamos restituir con el Padre? ¿Será que hay alguien allá que podamos regresar para por el Padre? Con un pequeño testimonio voy dejando este bosquejo, ¿verdad? Pero sí, quiero decir, este testimonio, me acuerdo que en una ocasión me robaron una batería de mis herramientas y me dolió mucho, ¿verdad? En el momento no me dolió porque dije, $40. Fue hasta con tipo cuando me vine a dar cuenta que el que me la vendió como amigo en $40, cuando realmente costaban 250. Fue ahí donde sí me dolió. Pero me acuerdo que en ese momento cuando me robaron esa batería, hubo alguien que se acercó y me dijo, bueno, yo no vi quién te la robó, yo estaba aquí, pero estaba allá atrás, no sé quién te la haya robado, pero ¿sabes qué? Te regalo este cargador de baterías. Y son de esos momentos donde ves al Padre, donde ves a Cristo. Él no tenía por qué darme nada, porque el que me la robó está feliz y contento por allá por el momento, pero hizo algo que expresa la vida de Dios. Mi deseo es que puedas expresar la vida de Dios a través de cualquier cosa que sea robada. Para finalizar, ¿habrá alguien que pueda robar a Dios? ¿Le suena familiar? Pues vosotros me habéis robado. Me incluyo. En vuestros diezmos y ofrendas, dice Malaquías. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Robará alguien a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Jeremías nos dice que a veces utilizamos su palabra, esta hermosa palabra, para llevar un concepto que no es lo que él quería. Ahora, ejemplos está Jeremías 23:30 y Mateo 4:6. Aviéntate de cabeza, Jesús. La Biblia dice que a sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropieces en piedra. El ladrón de ladrones diciéndole a Jesús, déjate hurtar, utilizando la palabra de Dios para robar y hurtar. Satanás, ¿será que hay personas que han utilizado la Biblia para beneficios propios? ¿Verdad?
en los diezmos y ofrendas. Incluso a veces se utiliza la palabra para, para beneficio de la crítica o auto justificarse. Estamos en un error y, no, pero hermano, usted no me puede juzgar. La Biblia dice que no puedes juzgar, ¿verdad? ¿Será que podemos utilizar a veces, o será que hemos robado a Dios utilizando sus palabras o sus ofrendas? La Biblia dice que sí. Así que te pregunto yo, ¿será que hemos robado a Dios al no restituir a otras personas? ¿Será que hemos robado a Dios en no restablecer a otras personas, ya sea en nuestro núcleo familiar o con Dios mismo? Hoy quisiera de pronto orar y cerrar, no solamente con dos llamados, antes de pasar con mi mamá, con dos llamados. Uno, a que nos demos cuenta de que como iglesia no nos podemos quedar más en el no matarás, sino empujar en cuanto al lenguaje de reino, en cuanto al lenguaje de hijos, a restablecer. Y número dos, a que hagamos conciencia si de pronto hemos robado, ya sea nuestros diezmos y ofrendas, o en cuanto a que le hemos faltado a la palabra de Dios, ¿verdad? Quisiera que oremos ahí donde tú estás. Vamos a orar un momentico pidiéndole perdón a Dios, porque podemos decir, hermano Carlos, si me deja ser honestos, hermano, yo soy cristiano desde chiquito, yo no he robado a nadie, ¿cierto? Pero tampoco has restituido a nadie, pero tampoco has traído a nadie al evangelio. Y ahí estamos robando, porque el no robarás fue para un esclavo, el restituye es para el hijo, el restituye, el trae y une es para un hijo. Vamos a orar. No con esto quiero decir que esto es verdadero y esto no. Ambas son parte de, pero el eje central es la naturaleza de hijo. Hoy ya no somos esclavos. Hoy tampoco somos pueblo como el pueblo judío. Hoy somos hijos que podemos traer redención como el hijo. Hoy somos hijos que podemos traer perdón como el hijo trajo perdón. Hoy somos hijos que podemos traerle al Padre nación santa como lo hizo el hijo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en este momento, Señor, escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre amado, que nos instruye y nos enseña día a día. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de comprender, Señor, tus escrituras, Señor. Y nos arrepentimos, Señor, porque nos quedamos en el no matar, en el no hurtarás. Y no procedimos a un lenguaje de reino, amar a mi prójimo como a nosotros mismos, como tú lo has enseñado. Lejos de eso, no nos hemos ido más a fondo a poder transmitir tu vida y la vida del Padre a través de los hijos de Dios y llevar a la gente a una redención y llevar a la gente a una restauración, restauración, reestructuración, restablecimiento contigo, Padre Celestial, en primera instancia, Señor. Mi oración es de arrepentirnos, Señor, de arrepentimiento, Señor, porque puede que sí te hayamos robado en no hacer, Señor, la obra de hijos, la obra de restituir, Padre Celestial. Te damos gracias por tu infinita gracia y misericordia, Señor, y oramos, Señor, Padre Celestial, para que de aquí en adelante, cuando veamos la oportunidad, Señor, de restituir, podamos decir como David, ay, ¿será que hay alguien? Oro por esa hambre, papá, en los corazones de los que nos escucha, que puedan decir, ¿será que hay alguien más a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Será que hay alguien más a quien yo pueda restablecer?
¿Será que hay alguien más? Uno más, como decía esa película del soldado, de un soldado más. ¿Será que hay uno más, Padre amado, a quien presentarle tu reino, Señor? Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús por este tiempo. A ti la gloria, honra, alabanza en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos, Señor, y oramos por un avivamiento de hijos que expresan, Señor, tu restauración. Amén. Amén Amén. y amén. Amén. Hermanos, estamos reunidos en la campaña por la vida, no matarás, mes de octubre, porque a través de mi pastor Carlos Sio, tú le revelaste la campaña por la vida, los 10 mandamientos que estamos llevando, el mensaje. A nosotros nos tocó el octavo mandamiento, no hurtarás, y se encuentra en Éxodo 20:15. No hurtarás significa tomar algo que no es tuyo. El octavo mandamiento también toma el trabajo como tema principal. El robo es una vulneración del trabajo justo, ya que despoja a la víctima de los frutos de su labor. También es una violación del mandamiento de trabajar, ya que en la mayoría de los casos el robo funciona como atajo para evitar el trabajo honesto, lo que nos muestra de nuevo la interrelación de los 10 mandamientos. Así que podamos tomar esto como palabra de Dios. No debemos robarle a nuestros jefes, a nuestros compañeros, ni otras personas en nuestro trabajo. Los mandamientos son una forma en que Dios enseña su voluntad a su pueblo y cómo amarse unos a otros. La obediencia a los mandamientos prepara ir a la presencia de Dios y obtener la vida eterna de Dios y obtener la vida eterna de Dios. Nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos de pequeños de no tomar lo que no es nuestro. Si tenemos para comprarles, se les comprará, pero no tomar lo que no es nuestro. Así sea un dulce, por muy pequeño que sea. Si lo tomas, es un robo. En lo que yo les Y es lo que yo les inculqué a mis hijos. Voy a dar un pequeño testimonio. En una ocasión fuimos al supermercado con mis niños, muy pequeños aún, y al entrar mi hijo Eri se encontró un billete de $20. Se agachó a recogerlos y le preguntó a la persona que venía atrás de nosotros si era de él el billete, y claro, le dijo que sí y se lo dio. Le dije a mi hijo, ¿por qué se lo diste si no era de él? Él venía atrás, tenías que haberle preguntado al que iba adelante. Ah, pero la inocencia de mi niño sabía que no era nuestro. Lo entregó, no sé si te acuerdes, hijo, porque a mí nunca se me olvidó de tu inocencia, porque no fuiste como los demás niños de tu edad, porque si tú hubieras sido otro te lo guardas en tu bolso o me dices, mamá, me encontré este dinero y me lo hubieras dado, pero no tú, sabías que no era nuestro y lo entregaste. Ahí me pude dar cuenta de lo que le inculqué, de no tomar lo que no es nuestro. Cuando íbamos a visitar a mi familia, siempre les decía a mis hijos, no vayan a agarrar nada, por favor, si ellos les dan, acéptelo, pero no toquen nada. Gracias, mis hermanos, por haberme escuchado, por este testimonio, y gracias por su colaboración de mi hijo. Gracias te doy, mi Señor amado, y bendito seas por siempre, Padre Santísimo. Hemos terminado, amado celestial. Amén, qué bendición, qué bonita enseñanza, una dinámica diferente, ¿verdad? Que nos compartió nuestros amados hermanos. Hermana Mari Gómez, que siempre está en la red ahí día, noche, madrugada, orando, intercediendo por tu vida, por mi vida, por este equipo y por las naciones. Y no digamos nuestro hermano Eric Carlos Ortega, que mamá le dice, hijo, vamos a predicar. Sí, aquí estoy a tus órdenes, madre, a las órdenes de nuestro Padre Celestial. Y mira la bendición, qué bonito. Gracias, mi hermano Eric, por esa enseñanza, ¿verdad? De restitución, no, restauración, ¿verdad? No lo había visto desde ese punto de vista. Qué importante la restauración. Gracias. Bueno, amigos y hermanos,
hemos finalizado con esta hermosa enseñanza entre madre e hijo, nuestra hermana Mari Gómez y nuestro hermano Eric Carlos Ortega Álvarez, con esta preciosa enseñanza. Y tremendo testimonio, ¿verdad? Billetito de A20, se lo dio a quien sea, pero él cumplió con ser honesto. Tal vez al que se lo dio no era el que se le había caído, pero dijo, sí, ese es mío. Bueno, pero Eric cumplió. Así es que Dios te bendiga, Eric. De veras que sí, es necesario que mamá y papá en casa se enseñe estos principios. Así es que amigos, hermanos, que Dios me lo bendiga. Gracias por este hermoso mensaje. Compártalo con un amigo. Compártalo con un hijo también, ¿verdad? Porque esta enseñanza está bien bonito, ¿verdad? Con un hermano, los 10 mandamientos. Hoy estamos con el no hurtarás o no robarás, así, y es mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces pareciera que dijera cuando diga no, por eso me llamó la atención la enseñanza de nuestro hermano Eric. El ser humano, cuando dice no lo hagas, es como que le diga hágalo, ¿verdad? Entonces, qué bonito la parte de mejor enseñar a restituir o a restaurar. Bueno, amados hermanos, no quisiéramos despedirnos de esta plataforma, pero lo haremos porque hay compromisos. Pero esta familia que es equipo de Tomando mi Nación Internacional, compuesto por pastores, misioneros, evangelistas, siervos y siervas del Señor, intercesores, salmistas, reverendo, les deseamos que pase una feliz y muy bendecida noche. Continuaremos este jueves con el noveno mandamiento y el sábado concluimos nuestra campaña por la vida. Recuerde, los 10 mandamientos son mandamientos de vida. Así que campaña por la vida lo estaremos concluyendo este sábado. El amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Tengan feliz y muy bendecida noche, amados hermanos y amigos que nos ven por la red social. Buenas noches a todos.